Levítico 2:11. Toda oblación que ofrezcáis a Yahvé ha de ser sin levadura, pues nada fermentado ni que contenga miel ha de quemarse en el sacrificio a Yahvé. Podréis sí presentarlo como ofrenda de primicias, pero no se pondrá sobre el altar como ofrenda de suave olor. A toda oblación que presentes le pondrás sal. No dejarás que a tu ofrenda le falte la sal de la alianza de Yahvé. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Si hicieres a Yahvé una oblación de primicias, la harás de espigas tostadas al fuego y hechas una pasta. Así ofrecerás la minjá de tus primicias, y derramarás aceite sobre ella, y pondrás encima incienso. Es minjá. De ella quemará el sacerdote la memoria, una parte de la pasta con aceite y todo el incienso. Es combustión de Yahvé. Levítico 3. Quien ofreciere un sacrificio pacífico, si lo ofrece de ganado mayor, macho o hembra, sin defecto, lo ofrecerá a Yahvé. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada del tabernáculo de la reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, derramarán la sangre en torno del altar. De este sacrificio pacífico ofrecerá a Yahvé en combustión el sebo que envuelve las entrañas y cuanto hay sobre ellas, los 2 riñones, con el sebo que los recubre, y el que hay entre los riñones y los lomos, y el que hay en el hígado sobre los riñones. Y lo quemarán los hijos de Aarón en el altar, encima del holocausto puesto sobre la leña encendida. Es sacrificio de combustión de suave olor para Yahvé. Si el que ofrece es ganado menor, macho o hembra en sacrificio pacífico a Yahvé, lo ofrecerá inmaculado. Si es cordero, lo presentará ante Yahvé, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará ante el tabernáculo de la reunión. Los hijos de Aarón derramarán la sangre en torno del altar. De este sacrificio pacífico ofrecerán a Yahvé en combustión la cola toda entera, que se cortará desde la rabadilla, el sebo que envuelve las entrañas y cuanto hay sobre ellas, los 2 riñones, el sebo que los recubre y el que hay entre ellos y los lomos, y la redecilla del hígado sobre los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar, es alimento de combustión para Yahvé. Si ofreciera una cabra, la presentará a Yahvé, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada del tabernáculo de la reunión, y los hijos de Aarón derramarán la sangre en torno del altar. De la víctima se tomará para ofrecer oblación de combustión a Yahvé el sebo que cubre las entrañas y cuanto hay sobre ellas, los 2 riñones, con el sebo que los recubre y el que hay entre ellos y los lomos, y la redecilla del hígado sobre los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar, alimento de combustión de suave olor para Yahvé. Todo el sebo pertenece a Yahvé. Esta es una ley perpetua para vuestros descendientes donde quiera que habitéis. Vosotros no comeréis ni sebo ni sangre. Levítico 4. Yahvé habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: si pecare alguno por ignorancia haciendo algo contra cualquiera de los mandatos prohibitivos de Yahvé e hiciere alguna de estas cosas, si es sacerdote ungido el que peca, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Yahvé por su pecado un novillo sin defecto en sacrificio expiatorio. Llevará el novillo a la entrada del tabernáculo de la reunión ante Yahvé, y después de poner la mano sobre su cabeza lo degollará ante Yahvé. El sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la llevará al tabernáculo de la reunión, y mojando un dedo en la sangre hará 7 aspersiones ante Yahvé hacia el velo del santuario. Untará de ella a los cuernos del altar del timiama y derramará todo el resto de la sangre del novillo en torno del altar de los holocaustos, que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Cogerá luego el sebo del novillo sacrificado por el pecado, el sebo que cubre las entrañas y cuanto hay sobre ellas, los 2 riñones, con el sebo que los cubre y el que hay entre ellos y los lomos, y la redecilla del hígado sobre los riñones, como se coge en el novillo del sacrificio pacífico, y lo quemará en el altar de los holocaustos. La piel del novillo, sus carnes, la cabeza, las piernas, las entrañas y los excrementos lo llevará todo fuera del campamento a un lugar puro, donde se tiran las cenizas, y lo quemará sobre leña. Se quemará en el lugar donde se tiran las cenizas. Si fuere la asamblea toda del pueblo la que por ignorancia pecare, sin darse cuenta, haciendo algo que los mandatos de Yahvé prohíben, incurriendo así en culpa, al darse cuenta la asamblea del pecado cometido, ofrecerá en sacrificio expiatorio
un novillo que se llevará a la entrada del tabernáculo de la reunión. Los ancianos de la asamblea pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo y lo degollarán ante Yahvé. El sacerdote ungido llevará la sangre del novillo ante Yahvé en el tabernáculo de la reunión, y mojando su dedo en la sangre aspergerá 7 veces ante Yahvé hacia el velo. Untará de sangre los cuernos del altar que está ante Yahvé en el tabernáculo de la reunión, y la derramará al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Luego cogerá todo el sebo del novillo y lo quemará en el altar, haciendo con este novillo como con el novillo anterior. Así los expiará el sacerdote y les será perdonado. Llevará el novillo fuera del campamento y lo quemará como el anterior. Este es el sacrificio por el pecado de la asamblea de los hijos de Israel. Si el que pecó es un príncipe del pueblo, haciendo por ignorancia algo de lo que los mandamientos de Yahvé su Dios prohíben, incurriendo así en culpa, al darse cuenta del pecado cometido, llevará como ofrenda un macho cabrío sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza y lo degollará en el lugar donde se degüellan los holocaustos a Yahvé. Es sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima y untará con ella los cuernos del altar de los holocaustos y la derramará al pie del altar. Después quemará todo el sebo en el altar, como se quema en los sacrificios pacíficos. Así le expiará el sacerdote de su pecado y le será perdonado. Si el que por ignorancia pecó es uno del pueblo haciendo algo que Yahvé ha prohibido hacer e incurriendo así en culpa, al caer en la cuenta de su pecado, llevará en ofrenda una cabra sin defecto, hembra por el pecado cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará en el lugar donde se ofrecen los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, untará de ella los cuernos del altar de los holocaustos y la derramará al pie del altar. Después, tomando todo el sebo como en el sacrificio pacífico, lo quemará en el altar en suave olor a Yahvé. Así le expiará el sacerdote y le será perdonado. Si lo que ofrece en sacrificio por el pecado es cordero, llevará una cordera sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará en sacrificio de expiación en el lugar donde se ofrecen los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima y untará de ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará la sangre al pie del altar. Después, tomando el sebo como en el sacrificio pacífico, lo quemará en el altar sobre las combustiones de Yahvé. Así le expiará el sacerdote por el pecado cometido y le será perdonado. Levítico 5. Si uno pecare, oyendo a otro imprecar y siendo testigo de la imprecación porque lo vio o de otro modo lo conoció y sin embargo no lo denunció, contrayendo así reato, o si tocare sin darse cuenta algo impuro, sea el cadáver impuro de una bestia, sea el cadáver impuro de un reptil, haciéndose impuro él mismo y contrayendo reato, o tocare sin darse cuenta cualquier impureza humana, dándose cuenta de ello después, contrayendo así reato, o vanamente jurare de ligero hacer algo de mal o de bien, de lo que uno suele jurar vanamente sin darse cuenta y cae después en ella. El que de uno de estos modos incurre en reato, por el reato de uno de estos modos contraído, confesará su pecado, y ofrecerá a Yahvé por su pecado una hembra de ganado menor, oveja o cabra, y el sacerdote le expiará de su pecado. Si no pudiese ofrecer una res, ofrecerá a Yahvé 2 tórtolas o 2 pichones, uno por el pecado y otro en holocausto, y los llevará al sacerdote, que ofrecerá primero el que es por el pecado, quitándole la cabeza sin separarla del todo y haciendo con la sangre la aspersión de un lado del altar, dejando que el resto fluya al pie del altar. Es sacrificio por el pecado. Después el otro lo ofrecerá en holocausto, según suele hacerse, y así hará el sacerdote la expiación del pecado cometido y le será perdonado. Si tampoco pudiera ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones, llevará en ofrenda por su pecado 1/10 de efá de flor de harina, como ofrenda por su pecado. No pondrá en ella ni aceite ni incienso, porque es ofrenda por el pecado. Lo llevará al sacerdote, quien tomando un puñado para memoria, lo quemará en el altar sobre las combustiones de Yahvé. Así es ofrenda por el pecado. Así le expiará el sacerdote por el pecado cometido en una de aquellas 3 cosas y le será perdonado. El resto será para el sacerdote como en la oblación. Yahvé habló a Moisés diciendo: si uno por ignorancia prevaricase pecando contra las cosas santas que son de Yahvé, ofrecerá por el delito un carnero sin defecto tomado del rebaño, estimado en 2 siclos según el peso del siclo del santuario, y restituirá el daño causado,
con el recargo de un quinto, entregándolo al sacerdote, quien hará por él la expiación del reato y le será perdonado. Si uno pecare por ignorancia, haciendo sin darse cuenta algo de lo prohibido por Yahvé, contrayendo reato y llevando sobre sí la iniquidad, traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño según la cuantía del pecado. El sacerdote le expiará por el pecado cometido por ignorancia y le será perdonado. Este es sacrificio por el delito, pues se hizo reo de delito contra Yahvé.